Pero hay una noticia que les hemos contado a las 8 de la mañana que se va a ratificar dentro de una hora aproximadamente y que tiene que ver con los casos de abuso dentro del seno de la Iglesia, porque el Gobierno ha llegado a un acuerdo con la Conferencia Episcopal para indemnizar a las víctimas de los abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica. Víctimas que eran menores de edad cuando se cometieron esos abusos y que llevan años demandando una colaboración conjunta a la que la Iglesia hasta ahora, y después de muchos años negociando, se había negado. Laura Gutiérrez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es una negociación de 2 años que por fin culmina hoy con esta rúbrica que podremos ver dentro de una hora aproximadamente. Y en este plan de reparación son 3 los actores, además de las víctimas, que son los principales: Ministerio de Justicia, la Iglesia Española, y se incorpora el Defensor del Pueblo, que tendrá un papel fundamental. Sí, es un acuerdo que van a firmar, como dices, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos Confer, Jesús Díaz Sariego, en la sede del Ministerio de Justicia, en una hora, a las 9:30. Acuerdo entre el Estado y la Iglesia para reparar a las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia Española. Un acuerdo que ha tardado casi 2 años, desde que el Defensor del Pueblo presentó su informe en abril del 2024. El Gobierno prometió entonces un plan para indemnizar a las víctimas, pero la Iglesia se plantó. Empezó en ese momento una guerra soterrada entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal, que llegó a calificar el plan del Consejo de Ministros como un juicio condenatorio sin garantía jurídica. El ministro Bolaños consiguió que la Iglesia aceptara crear un grupo de trabajo con el Estado para llegar a un acuerdo, pero no se llegó a ningún puerto. Hubo cartas cruzadas, hubo mensajes velados entre Gobierno e Iglesia, que puso en marcha además su propio sistema unilateral de reparación, el llamado Plan Priva, y ha sido en los últimos meses, Ángeles, cuando se han vuelto a tender puentes. Tanto el ministro como los obispos han reconocido que había una negociación en marcha para crear un sistema mixto, Iglesia-Estado, y eso es lo que hoy se firma. Ese es el acuerdo final, un acuerdo al que se incorpora otro actor, el Defensor del Pueblo, que será clave en todo el proceso, porque será quien decida quién tiene la condición de víctima y qué reparación le corresponde, y pagará a la Iglesia. Es el gran titular del acuerdo, de un proceso nuevo que va a estar tutelado por el Ministerio de Justicia. Entonces, para dejarlo claro, la Iglesia es quien va a indemnizar a las víctimas, el Ministerio de Justicia va a ser quien va a tutelar el proceso y el Defensor del Pueblo quien va a analizar y va a presentar una propuesta de reparación. Pero ¿el procedimiento cómo va a ser? Pues el Gobierno va a ser quien coja la sartén por el mango, digamos, quien organice y tutele el proceso de reparación. El Ministerio de Justicia será quien reciba la puerta de entrada de las peticiones de las víctimas de abusos. Hablamos de casos que no pueden acudir a la vía judicial porque el agresor ha muerto o porque el delito ha prescrito. Esas solicitudes se remitirán a la unidad de víctimas de la Oficina del Defensor del Pueblo, que será quien analice el caso y elabore una propuesta de reparación. Si la Iglesia o la víctima no están de acuerdo con la propuesta, se activa una segunda puerta, una comisión mixta Iglesia-Estado, con representantes de la Conferencia Episcopal, de Confer, con representantes de las asociaciones de víctimas y con un representante del Ministerio a modo de notario, digamos, que estudiará el expediente que ha elaborado esa oficina del Defensor y que hará otra propuesta. Si aquí tampoco hay acuerdo, la última palabra la va a tener el Defensor del Pueblo, es decir, que esta figura es la que arranca el proceso, la que propone la reparación y la que, en caso de discrepancias, lo cierra con la resolución final del expediente. El Estado decide la reparación, decide la indemnización, la Iglesia es la que paga, aunque el Gobierno ya avanza que promoverá los mecanismos necesarios para que las víctimas puedan disfrutar de exenciones fiscales como las que tienen las víctimas del terrorismo. Todo esto además se organizará a través de un convenio para el que las partes se dan un plazo de 1 mes para su elaboración después de la firma del acuerdo de esta mañana, un convenio que tendrá 1 año de duración pero que será prorrogable. Porque para saber de dónde venimos, hasta ahora, Laura, el único mecanismo de reparación con las víctimas de abusos en la Iglesia estaba en manos de la Conferencia Episcopal, que decidía de manera unilateral. Sí, lo que tenemos hasta ahora, Ángeles, que de hecho va a seguir funcionando por parte de la Conferencia Episcopal y la Conferencia de Religiosos de España, es el Plan Priva, Plan de Reparación Integral a las Víctimas. Comenzó a trabajar a principios del año 2025 y desde entonces apenas ha recibido un centenar de peticiones, de las que ha resuelto poco más de la mitad, no llegan a 60 casos. Hablamos de que la Iglesia ha pagado por ahora 1,5 millones de euros en indemnizaciones a estas personas, a estas víctimas. El sistema de pago que tiene establecido el Plan Priva será el que se utilice también ahora con el nuevo sistema. La indemnización la paga la diócesis, el arzobispado o la congregación a la que corresponde en función de quién y dónde se cometieron los abusos, y si estos no asumen ese
ese pago, pues pone el dinero la Conferencia Episcopal o la Conferencia de Religiosos. De momento, en el plan PRIVA no se ha tenido que recurrir al responsable último porque las diócesis señaladas o las congregaciones han hecho efectivas esas indemnizaciones. Así que lo dicho, a las 9:30 se firma ese acuerdo a 3, Ministerio, Conferencia Episcopal y Conferencia de Religiosos. A las 10 esperamos la comparecencia del ministro Félix Bolaños y del presidente de los obispos, Luis Argüello. Pues si antes, durante o después de la firma conocemos alguna otra novedad sobre este acuerdo, Laura, te esperamos aquí. Muy bien, gracias.